¿Qué tal, entrenadores? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos un video muy interesante. Voy a estar enseñando mis partidas usando a mi Steelix Shiny con cola dragón junto a mi Trepion con picotazo veneno. Estos videos los grabé hace unos días atrás, pero no había tenido el tiempo de subir mis partidas porque les estoy dando prioridad a las partidas que me están enviando ustedes, ¿no? Que por cierto, acá estamos contra una bomba, ¿no? Nos vamos directamente por la bomba lobo para destrozar al Pokémon de una por contra no lo vence. El cual gasta el escudo. Recordemos que picotazo veneno ahora es la copia de disparo lodo, prácticamente hace la misma energía. Le responde con la meteorobola que me iba a vencer. Tengo listo acá la bomba lobo para destrozar a este a bomba. Lo cargamos. Aventamos la bomba lobo y el oponente lo deja pasar para no cargar sin escudos entre el Jellicent. Pero recordemos que PvPoke recomienda a Drapion con bomba lodo y Aquacola, pero yo lo llevo con triturar, el cual al rival no se le espera y le quito más de la mitad de vida. Y como ya soy muy spammer, tengo otro triturar de entrenadores para vencer a este Jellicent. Prácticamente Drapion acabando con el equipo del oponente, nada más se termina rindiendo. Y para esta ocasión vamos a estar enfrentándonos nada más y nada menos contra el entrenador Tonepug 97, el último campeón del torneo más grande del Silph. Yo no sabía, unos amigos me han dicho. Pero bueno, como estoy un poco alejado de decir, no sé mucho de los campeones y todo eso, acá vamos a estar enfrentándonos contra este gran rival. Y yo me voy por la bomba lodo, que hace un poquito más daño que el triturar. Respondemos con la bomba lodo, cargándola hasta el excelente. El oponente que hace decide gastar acá su primer escudo. Y se viene un cargado de parte de su Medicham, que va a estar recién en esta ocasión. El daño del psíquico, que hace un poco más de daño que el puño hielo, por eso que me lo avienta. Y yo voy a llegar al siguiente bomba lodo. Veamos el oponente que va a estar haciendo. Lanzamos la bomba lodo, que tenemos stab tanto en bomba lodo y triturar, ¿verdad? Le quitamos, lo dejamos en amarillo y cambiamos de inmediato a Medicham porque no quería que me farmee el oponente. Y Medicham ya tiene listo un cargado. Y en esta ocasión va a estar haciendo el psíquico, que yo por fortuna lo cubro. Si hubiera sido un puño incremento me hubiera lamentado muchísimo. Y bueno, tengo otro psíquico para vencer al Pokémon, o que el rival deje caer su último escudo. Vamos cuál va a ser su decisión. Lanzamos el psíquico y el rival lo deja pasar, no quería quedar sin escudos y entra Galvántula. Yo sé que con esta vida todavía aguanto un plancha o un chispazo. Respondemos con este primer puñetazo de hielo. El oponente decide gastar el escudo. Galvántula ya tiene listo un cargado, que en esta ocasión dije, nada, todavía lo va a aguantar, así que no voy a escudar nada. Y tiene que darme el tiempo y la vida para llegar al psíquico, ¿verdad? Y sí me va a dar la vida, pero me hace un tremendo cambiazo. Entra con esta fijalar y dije, no importa nada, entrenadores, porque sé que igual el Steelix de un terremoto no acaba al Stampfijalar, así que tenía que necesitar sí o sí ese pequeño daño que hizo el psíquico. Tengo que cubrir también. Y el daño iba a estar siendo el terremotazo, escudito. Y tengo mi terremoto, que no voy a farmear nada extra ni nada. De frente me voy por el terremoto para prácticamente asegurar la victoria, porque recordemos que atrás le queda su Galvántula. Y Galvántula con sus cargados no hace absolutamente nada. No hace nada con Veneno X, tampoco hace nada con Chispazo por mi tipo tierra. Y con las planchas tampoco por mi tipo acero. Así que tengo que triturar. Así haya llegado antes un cargado. Dije, todavía no me va a vencer. Me lanza el plancha, no me vence. Victoria asegurada, entrenadores. Vamos a lanzar este triturar y va a estar siendo suficiente para vencer a Galvántula. Recordemos también que van a ser las mejores partidas, porque en esos rangos bajos me han salido muchos Pokémon off meta. Así que no voy a traer ese tipo de videos. Estamos acá ya, les estoy trayendo en las partidas donde me han emparejado con Elite en contra. Sí, con Elite en contra. Y también, bueno, no en todas, en algunas, ¿no? Y también donde me han usado Pokés del meta, ¿no? Aquí estamos contra un Duo, que por cierto debe ser doble legado, porque no tendría sentido que si lo estás llevando sin su ataque legado, como es Viento Hielo y el básico de Canto Helado. Acá yo me voy yo por otro triturar para hacer el máximo de posible. Dije, con dos triturar venceré a Duo, porque recordemos que es un Pokémon muy tanque y dije que posiblemente sí, pero acá llega antes el oponente. La pensé muchísimo y al final decido cubrir el Viento Hielo. Y hago el cambio y entro con Medicham. Intentar farmear a Divo, el oponente reacciona y entra con su gorrita asesina. Me dejar punterear prácticamente, pero voy a llegar a lanzar el 5. Como el oponente se demora en el cambio, dije por favorcito que me dé tiempo llegar a un puño de hielo más. Lanzamos el 5, el oponente gasta acá su primer escudo y me va a dar tiempo llegar al último puñetazo de hielo o puño hielo para hacer el máximo daño posible. Al menos lo dejamos en amarillo. Está bien, muy bien. Voy a estar entrando con mi Drapion, pero voy a esperar que pase un poco el contador del tiempo. Y ahora sí saco mi Drapion. Y para asegurar voy a lanzar la bomba lodo, para al menos volarle el escudo sí o sí. Lanzamos esta tremenda bomba lodo. El oponente lo deja pasar, destrozando su Pokémon. Va a estar entrando, tengo que cambiar de inmediato. Y entra el Dion, que por fortuna me da tiempo de farmearlo. Y atrás el oponente tenía un Snorlax. Y ahora como el cola dragón hace mucho más daño. O sea, no hace un poco más de daño, hace mucho más de daño.
Acá estaba atento y esto de acá ni de bromas era fuerza bruta y nada más el golpe cuerpo. Lo resisto al ser tipo acero. Steelix lo que realmente va a ser una bestia en la Liga Ultra. Y acá la pensé muchísimo y realmente dije no, el que no arriesga no gana, y era un golpe de cuerpo intentando el baiteo al oponente y tengo mucha energía, tengo el tope, voy a yo baitear con el triturar, el oponente gasta el escudo y esta vez sí se me hizo entrenadores, terremotazo, que el gordinflón no creo que lo vaya a aguantar ni de bromas, lo cargamos para asegurar el máximo daño posible y destrozamos por completo al Snorlax, lo vencemos. Y vamos a pasar al cuarto enfrentamiento de este video. Y para esta ocasión vamos a estar viendo contra Acción G687. Va a ser un choque directo de Trepion contra un Staffy Galarlic muy malo. Cambio de volada y Medicham es mi cambio seguro. El rival me harcuntará con su Pelipper. Yo dije, no puede ser, pero al menos quiero lanzar puros puños hielos. Tengo el tope de energía y se vienen mis dos puños hielos. Hay que hacerle creer al oponente que le voy a aventar un psíquico. Puño hielo nomás, el rival lo deja pasar. Dije, no puede ser, me voy por el psíquico. Pero no estamos para lamentos entrenadores. Pelipper responde con un cargado que va a estar haciendo el daño de esta meteorobola. Pero tengo listo otro puño hielo prácticamente para vencer al Pokémon. Y el oponente que hace decide gastar acá su primer escudo. Tengo la ventaja de escudos ahora, pero no por mucho tiempo. Dije, estoy un básico llegar al puño hielo, así que vamos a ganar este enfrentamiento, este choque. Tenemos el puño hielo, pero me roba la prioridad porque Pelipper tiene más ataque que Medicham, obviamente. Medicham es un poco más defensivo. Meteorobola, escudito. Y dije, si vio el que escudé con nada de vida es porque yo quiero tener la ventaja del cambio. Y el rival también va a querer eso. Por eso que me gaste el escudo. Y me será en la perfección lo que estaba pensando. Para ahora meter 3 colas dragones y vencer al Pelipper. Y ahora sí que me saque su chancla, tener la ventaja de energía y de un terremoto destrozarlo. Pero el oponente muy inteligente me saca su Venusaur. Me saca su Venusaur. Yo tengo mi Steelix. Le vamos a mostrar todo el Steelix. Me responde acá con esta planta feroz. Me hace mucho daño porque es neutral. Y tengo el tope de energía. Y voy a responder con el terremoto para destrozar a este Venusaur. Tremendo taxi que toca su bocina. Terremoto, destrozamos al Venusaur. Y entra el Staffy Galar. Y hago un tremendo cambiazo. Este sí es un cambiazo, porque el rival tranquilamente me hubiera destrozado de un terremoto a mi Trepion. Pero como le hice el cambiazo, ya se avalancha y va para el Steelix y tengo la ventajita ahora. Y como cargamos muy rápido los triturar con el 5, bueno, con 5 básicos de picotazo, pero no tenemos un triturar. Respondemos con el triturar, es un daño considerable, realmente. Y el rival, su jugada única es generar el tope de energía y responder con sus cargados, ¿no? Yo voy a estar respondiendo con mi propio triturar. Ya lo dejamos a rango de un triturar de mi Steelix. Recordemos que a mi Steelix lo guardé con un triturar listísimo, así que la partida está más que en el bolsillo. Pero que el oponente que gasta su energía en un terremoto, porque una avalancha no me va a vencer. Y como recordemos que solamente 100 se puede almacenar de energía, me lanzó el terremoto 65, le quedaría 35 extra. Y como disparo luego genera 9, tendría que haber lanzado ahí todavía unos 2 básicos extra. Unos 2 o 3 básicos, no estoy muy seguro. No, más todavía, ¿qué estoy hablando? Igual entre los dos, estoy confundido. Acá estamos Trepion contra Medicham. Y dije, realmente acá después de esta partida dije, pueden hacer puros triturar. A ver si va el mejor en match contra Bombalo. Pero después vi un PvPoke que realmente Bombalo hace como 7 más de daño en comparación. Se viene un cargo de parte del oponente. Ah no, lo que quería explicar hace un momento era lo siguiente. O sea, mi Steelix estaba a rango de una avalancha. El rival había respondido con un terremoto, le queda 35 y tendría que generar 10 de energía más para la avalancha, porque como tenía 35 de reserva y disparo nuevamente, y disparo lodo solo genera 9 de energía. Habría tenido que lanzar 2 básicos y como mis Steelix tenían triturar, ya por eso se decidió. Lanzamos acá un triturar, el oponente gasta el primer escudo y voy a cambiar de inmediato a Medicham porque me iba a farmear. El rival me saca su Swampert oscuro y dije, no importa, tengo un psíquico. Si al psíquico entra va a ser toda la vida del Swampert. Respondemos con este psíquico. El oponente que hace decide gastar su último escudo. Y tenemos un puño hielo. Yo sé que puedo aguantar todavía un hidrocañón, por eso que lo dejo pasar. Me hace mucho daño, pero no me vence. Tengo el puño hielo, pero me roba la prioridad. Swampert le gana la prioridad a Medicham. Es otro hidrocañón, escudito. Ya se lanzó el puño hielo, así que no puedo farmear, ya que lo tenía presionado. Respondemos con el puño hielo. No vencemos al Swampert, pero al menos vamos a meter 2 básicos y quedar con algo de energía. Tenemos todavía vivos los 3 Pokémon y entra Medicham con un cargado ya listo. Dije, no importa, se va a gastar su energía, está perfecto. No me vence todavía el puño hielo y voy a cambiar el estilo. Hacemos un cambio simultáneo y ambos no tenemos escudo. Así que dije, por favorcito Steelix, tienes que aguantar el terremoto. Sé que eres malo Davis, pero por favorcito, aguanta el terremoto. Y aguantó el terremoto y dije,
No, Steelix sí lo va a vencer, ¿no? Veamos quién es el dueño de los terremotos. Respondemos con nuestro propio terremoto y no es suficiente tampoco. Quizás si hacemos un poco más de daño, pero como el Staff y Galarme con los básicos me hace súper eficaz y en cambio los colas de dragón se resiste por ser tipo acero. Acá se gasta su energía y lo prende con su avalancha y respondo con Drapion que por fortuna me da la victoria. No, todavía no me da la victoria, pero con básicos acá al Mage tenemos el triturar listísimo entre es una partida muy justa, pero nos lo vamos a terminar llevando después de triturar. Pero bueno, entrenadores, díganme qué les pareció realmente este par de Pokémon. No olviden suscribirse y comentarnos en el siguiente video. Hasta la próxima.